uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio, veremos peticiones nunca vistas antes del Papa León X y de Enrique VIII, protestantes severos de la Iglesia Católica. Y cómo la corrupción de los papas del Renacimiento empuja a 3 hombres a iniciar una revolución que transformará el cristianismo para siempre. Doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma que estamos viviendo con espíritu renovado, porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En 2016, el Papa Francisco dio comienzo al 500º aniversario de la Reforma. Una revolución espiritual que divide a la Iglesia Católica. La Reforma es algo crucial en el desarrollo del cristianismo. La Reforma pudo ser una de las grandes tragedias del cristianismo, pero hizo aflorar una fe mucho más personal e individualizada. El comienzo de la Reforma ocurrió por rechazo al exceso que se veía en Roma. En el siglo XVI, muchos católicos están disgustados con el materialismo y la corrupción de la Iglesia. Como consecuencia, se empiezan a formar nuevas confesiones que rompen lazos con el Vaticano. La Reforma es una bomba que se arroja al ámbito de la teología. Todas las grandes religiones cambian, lo que es algo bueno, y el cristianismo no es una excepción. El cristianismo hoy en día alberga más de 800 millones de protestantes y a 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Pero en el siglo XVI, el catolicismo es lo único que hay. Hay una devoción fervorosa, una gran religiosidad. En Europa todo el mundo iba a misa por convicción. Casi toda la población europea sigue con devoción la doctrina católica de Roma. Y el Papa es quien dirige la misma. En el siglo XVI hubo una serie de papas mundanos que adoraban el poder. Todas las instituciones tienen defectos. Y los papas del Renacimiento se dejaron llevar por el poder. Es normal que la gente que adora el poder se aferre a él. El poder papal crece, así como la codicia y la corrupción. Los representantes de Cristo empiezan a ser ignorados debido a las exorbitantes cantidades de dinero que gastan en lujo, excesos y muestras de poder. Los papas del Renacimiento dan un toque de majestuosidad al papado que antes no tenía, aunque podamos pensar que sus métodos eran algo despiadados. Y en 1513,
el Papa León X lleva la indulgencia a un nuevo nivel. León X era un papa derrochador. Estaba muy interesado en la arquitectura y en que Roma fuese gloriosa. Se gastó mucho dinero en esas cosas. Las iglesias se convirtieron en las artífices de esta grandiosa explosión cultural que fue el Renacimiento. El Papa León X daba fastuosas fiestas y le encargó a Rafael pintar frescos por todo el Vaticano. Se gasta una pequeña fortuna en ampliar la Basílica de San Pedro. En el Renacimiento hay mucho arte, mucho mecenazgo. Pero por otro lado es algo nefasto para la Iglesia porque la está dividiendo. Había que pagar todo ese arte, esas esculturas y esa belleza. El Papa León X costea su opulento estilo de vida vendiendo cargos de su administración. Dice, este puesto vale tanto, si quieres este otro tienes que pagar tanto. En la Iglesia están pasando cosas horribles. Están vendiendo los obispados, están dando cargos a hijos ilegítimos. Se malversaba. En esta época la Iglesia católica es profundamente corrupta. Sin embargo, los sobornos no alcanzan para pagar los gastos de León. Sobrecarga a las iglesias y parroquias locales. La gente entrega mucho dinero en este periodo y se siente exprimida. Tras 2 años de papado de León X, el Vaticano está al borde de la bancarrota. Para salvar a la Iglesia de la ruina, le encarga al clero vender indulgencias por toda Europa. Indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero. Las indulgencias comenzaron en la época de las cruzadas porque tenías a esos soldados luchando por Cristo que podrían morir en cualquier momento. Y la Iglesia lo que hizo fue darles un documento gratuito que los liberaba del purgatorio. Las indulgencias eran una forma de recompensar a la gente que estaba haciendo algo bueno por Dios. Pero el problema es que el sistema creció y pronto las indulgencias se empezaron a dar a cambio de dinero. León X se da cuenta de que la venta de indulgencias puede engordar las arcas de la Iglesia y de que podría financiar la costosa construcción de la Basílica de San Pedro. La gente va a San Pedro y se pregunta, ¿cómo consiguieron tanto dinero para construir esto? Lo consiguieron vendiendo indulgencias. Lo mejor de las indulgencias es que eran aplicables a familiares fallecidos. Podías hacer que tu familiar saliese del purgatorio comprando una indulgencia. Es una idea muy atractiva, una con mucho éxito. A medida que la venta de las indulgencias organizada por el Papa se extiende por Europa, crece también la indignación de un profesor fundamentalista alemán. Martín Lutero escucha hablar de ellas y lo encuentra ofensivo. Martín Lutero, un fraile de 33 años muy devoto de la Biblia, se siente horrorizado por la venta de indulgencias. Martín Lutero cree que eso es vender por dinero la salvación de Dios. Eso no se puede hacer. Son las indulgencias lo que al final hunde a la Iglesia. Mientras el Vaticano se hunde en el hoyo de la corrupción, Martín Lutero comienza una revolución insólita. En 1517, a pesar de la gran devoción de los católicos europeos, el materialismo y la corrupción campan a sus anchas dentro del Vaticano. Pero en Alemania, un hombre decide que ya es hora de oponerse a los pecados del Papa. Martín Lutero era un fraile, miembro de la Orden de San Agustín. Lutero enseñaba las Sagradas Escrituras. Se convirtió en monje por miedo. Se lo prometió a Santa Ana durante una tormenta. Al principio de su carrera fue enviado a Roma por su orden religiosa
y Roma le impactó. Como académico profundamente religioso, Martín Lutero se horroriza ante el hedonismo financiado por las indulgencias que observa. Le indigna el hecho de que el Papa esté explotando el miedo a ser condenados para enriquecerse. Martín Lutero cree que el Dios que describe San Agustín perdona el pecado y no los considera de forma individual. Él, de forma misericordiosa, perdonaba a todos aquellos que lo amasen. Lutero creía que Dios lo amaba y quería predicar este mensaje sobre el amor de Dios, así como que tú y yo, la gente como nosotros, los seres humanos, somos pecaminosos, no podemos hacer nada. Para Lutero, la venta de indulgencias era justo la antítesis del cristianismo, entendido como forma de salvación, porque no era gratis, sino que tenías que pagar por ella. Martín Lutero lo consideraba una farsa. Decidió dar un curso sobre las indulgencias y agrupó 95 temas que discutir en el seminario. El seminario no se celebró, pero esas 95 tesis, esas ideas a discutir, estaban ahí. Martín Lutero envió sus 95 tesis al arzobispo de Maguncia, en Alemania, quien se las envió al Papa. En sus tesis, Lutero cuestionaba las indulgencias y que el Papa tuviese el poder de decidir quién iba al cielo o al infierno. Las tesis eran una serie de preguntas técnicas sobre si, por ejemplo, el Papa o cualquier cura tenía jurisdicción en el más allá. Había muchos teólogos cristianos que creían que el más allá pertenecía a Dios y que el Papa tenía autoridad en este mundo. Se dice que clavó el documento con las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. No era la primera vez que se hablaba de estas cosas. Se había hablado. Pero la diferencia entre el año 1517 y el siglo XIV fue la imprenta. Las 95 tesis fueron impresas y se distribuyeron de forma masiva. Martín Lutero se hizo famoso en toda Europa. Estaba escribiendo libros y descubriendo su talento. Fue uno de los primeros escritores superventas de la imprenta. Lutero era un genio de los medios de comunicación. Anteriormente, la imprenta solo se había usado para imprimir la Biblia y documentos oficiales. Martín Lutero es el primero que la usa para difundir un mensaje subversivo. La revolución de Lutero fue avivada por la imprenta y él tuvo ingenio, pero causó un gran problema. Se convirtió en un símbolo de toda clase de descontentos y había provocado una pasión por toda Europa que no podía controlar. Ahora Europa estaba dividida. Las declaraciones de Martín Lutero en contra de la venta de indulgencias se oponían directamente al Papa León X, quien estaba prácticamente vendiéndolas para pagar sus deudas. Los líderes de la Iglesia le están diciendo, debes obedecer al Papa y para eso debes callarte. Lutero no podía quedarse callado. Si eres enemigo de la Iglesia, te pueden considerar un hereje. Así que Martín Lutero se estaba adentrando en un terreno pantanoso. En los archivos secretos del Vaticano se encuentra el documento que divide la que una vez fue la Iglesia Universal. Nunca antes se ha visto en pantalla. El 3 de enero de 1521, el Papa León X emite una orden papal excomulgando al predicador alemán. Toda Alemania está alborotada y esta fue una muy mala noticia para el dirigente de Alemania, el emperador Carlos V.
Al corriente del fervor que Lutero había provocado en Alemania, a Carlos V le preocupa que la excomunión suscite una revuelta. Lo que hizo fue convocar a Martín Lutero a una reunión del Parlamento del Imperio llamado la Dieta, que ese año se reunía en la ciudad de Worms. El emperador iba a ordenarle que obedeciese a la Iglesia. Imaginaos la escena con todas esas grandes figuras del imperio, los obispos, los príncipes, una amplia multitud que lo presenció, y el emperador que le decía que obedeciera a la Iglesia. Lutero dijo que no podía hacerlo, tenía que obedecer a la Biblia, a las Escrituras. En vez de considerar esas ideas, la Iglesia Católica hizo lo contrario y levantó un muro. Señalan a Martín Lutero como alguien que está fuera de la tradición católica. Se vio como un acto de deslealtad. Ser protestante era estar en contra del Papa. Tras el desafío al emperador Carlos y al Papa en la Dieta de Worms, se marcó una clara línea entre los cristianos. La base de la Reforma es el concepto de la Iglesia como conjunto de personas que creen en Cristo en todos sitios y a todas horas. Así que como no es algo temporal, no puede haber un líder de forma temporal. Los que apoyan a Martín Lutero protestan en contra de que el Papa sea el líder de la Iglesia y se empiezan a conocer como protestantes. Construyeron iglesias luteranas por Alemania y Escandinavia y enfocaron sus enseñanzas en la Biblia y no en la lealtad al Papa. En el pasado, cuando no se quería ser católico, uno podía acabar quemado por hereje, torturado o en prisión. Martín Lutero no es el primero que desafía a la Iglesia, pero quizá fuese el primero que viviese para contarlo. Martín Lutero se esconde y la Reforma protestante continúa creciendo. En 1523, 2 años después de la Dieta de Worms, es elegido un nuevo papa, Clemente VII. A diferencia de León X, Clemente VII está de acuerdo con muchas de las ideas de la Reforma, lo que es una amenaza para los monarcas que se benefician de la corrupción de la Iglesia. Después de que Martín Lutero denunciase al Papa en 1521, los cristianos europeos se dividen. Los luteranos crean su propia iglesia, fundada en la creencia de que la salvación se consigue solo con la fe. Mientras que los católicos siguen obedeciendo al Vaticano. Que media Europa abandonase la Iglesia católica presenta un dilema para el Papa Clemente VII. Clemente VII debió de lamentar haber sido elegido papa porque todo su pontificado fue una calamidad. Era indeciso por naturaleza. Pasaba días en la cama con dolores de cabeza y de estómago cada vez que tenía que tomar una decisión. El Papa Clemente VII no solo se enfrentó a una iglesia astillada por Martín Lutero, sino que también se encontraba en medio de disputas territoriales entre reyes. El papado funciona políticamente como un elemento más en la cabina de mando de Europa, donde todas las políticas dinásticas estaban calculadas. En 1527, el Vaticano sigue aliado con el emperador de Alemania, Carlos V, que apoyó al Papa León X en contra de Lutero solo 6 años antes. Carlos V era alguien inusual. Era el emperador de Alemania. Gobernaba el norte de Italia, era emperador del Sacro Imperio Romano, pero también heredó el reino de España. Tenía más poder en ese momento que el que cualquier otro monarca hubiera tenido jamás. Era un monarca muy peligroso para muchos. Quería
En un intento de equilibrar los poderes en Europa, el Papa Clemente VII abandona su alianza con Carlos y hace un pacto secreto con Francia llamado la Liga de Cognac. Como si el Papa no tuviese suficientes problemas a finales de 1520, se enfrentó al mayor católico de Europa, Carlos V, el mismo a quien se enfrentó Lutero. Hay un gobernante, el rey de Francia, que está detrás del Papa y el emperador está en contra del Papa. Hay una guerra entre la Iglesia y Alemania, pero en realidad es entre el emperador de Alemania y el rey de Francia. Entonces Carlos V invade Italia e invade Roma. El ejército imperial saquea Roma. Muchos soldados eran luteranos y odiaban al Papa, así que durante semanas Roma se enfrenta al terror. Es una gran ironía que fuese un católico el que más daño le hiciese al Papa. En mayo de 1527, el ejército alemán ataca las iglesias, los monasterios y los palacios de Roma. Al final de esa primavera, más de 8.000 romanos han sido asesinados. Horrorizado por la carnicería, el Papa Clemente VII abandona el Vaticano para mantenerse a salvo. Se escapa a hurtadillas de la ciudad. El Papa se esconde en un castillo a las afueras de Roma 5 semanas, pero al final, los alemanes rodean su refugio. Clemente VII se ve obligado a rendirse al emperador Carlos V. No hubo ninguna intención de matar al Papa. ¿Por qué iba a hacerle eso al Santo Padre? El emperador solo quería amedrentarlo. Y lo consiguió. El emperador lo tenía a su merced. Después de que Clemente VII le entregase vastos territorios papales a Carlos V, se retira al solitario palacio de Orvieto, en Italia. Los negocios de la Iglesia se van reanudando, hasta que el Papa se ve envuelto en otro choque con otro poderoso monarca. Y es un pleito que cambiará la Iglesia católica para siempre. Tras el ataque del emperador Carlos a Roma en 1527, la ciudad está en ruinas. Tardan 50 años en reconstruir Roma. Aunque Roma está destruida y la mitad de Europa ha abandonado el catolicismo por el luteranismo, el Papa está decidido a reforzar lo que queda del imperio católico. Pero, pese a los esfuerzos para unir la quebrantada Iglesia, otra amenaza para el poder papal se gesta en Inglaterra. Enrique VIII era una persona fascinante y tremendamente compleja. Enrique VIII tenía el ego más grande del reino de Inglaterra. También era un hombre inteligente, con talento, guapo cuando era joven y, a diferencia de otros adolescentes, nunca llegó a madurar. Enrique VIII lleva gobernando Inglaterra desde que tenía 18 años. Y como monarca joven y carismático, está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Enrique se casó con la hija de Fernando e Isabel de España. Su esposa era una princesa española. El matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón es la base de muchas alianzas políticas de peso. Pero a pesar de las ventajas asociadas a esta unión, Enrique considera problemático su matrimonio con Catalina. Llevan casados 20 años y ella solo ha podido darle una hija con vida. Estaba muy preocupado porque no tenía un hijo que lo sucediese al morir. Y eso era algo funesto para la política del país en aquel entonces. Enrique no solo quiere un hijo que su mujer no puede darle,
sino que también quiere casarse con su amante. Si quieres casarte con otra persona, como no hay divorcio, necesitas que el Papa anule el matrimonio. Quiere que el Papa le permita casarse con Anna Bolena. Necesita una declaración de que su matrimonio con Catalina nunca fue válido. En los archivos del Vaticano está la carta que Enrique VIII envía al Papa Clemente VII pidiéndole la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón en 1530. Su petición está firmada por 81 miembros del Parlamento. Pero la respuesta del Papa es complicada debido a sus alianzas políticas. El Papa era, efectivamente, prisionero del emperador Carlos V, quien, para más INRI, era sobrino de la reina Catalina de Inglaterra. Clemente VII no quiere poner en peligro su frágil tregua con Carlos V, accediendo a la anulación. Pero el rey Enrique amenaza con hacer que toda Inglaterra deje de ser católica si no consigue lo que quiere. Así que, por un lado, estaba el rey de Inglaterra que decía: declara nulo mi matrimonio o la Iglesia sufrirá por ello, porque interrumpiría el flujo de dinero que iba de Inglaterra al papado. Y por otro lado estaba el emperador Carlos V que decía: si divorcias a mi tía, sufrirás por ello. El Papa Clemente está en una situación muy difícil y la indecisión lo tiene paralizado. Pero al rey Enrique VIII no se le conoce por su paciencia. Clemente usó varios trucos, tácticas dilatorias, y la espera se hizo eterna. Enrique acabó hartándose y diciendo: voy a hacerlo solo. En la década después de la revolución de Martín Lutero, una corriente de pensamiento que circula por Europa duda del poder divino del Papa para gobernar. Enrique VIII se sirvió del ideal de esta fuerte corriente reformista que decía: el Papa no es la cabeza de la Iglesia es algo invisible. La Iglesia católica son todos los creyentes del mundo y el Papa no tiene legitimidad para ser su líder. Tomó ese pensamiento y lo corrompió totalmente diciendo: el Papa no es el líder de la Iglesia, soy yo. Eso no era lo que los reformistas tenían en mente. Enrique VIII pensó: me arrojaré a un acto de supremacía y me declararé por encima de la Iglesia. Enrique dijo: no soy rey, soy emperador. Los emperadores no responden ante nadie. En 1534, 4 años después de la primera petición de anulación de Enrique VIII, denuncia al papado y le quita a la Iglesia Católica la jurisdicción sobre él y su país. Se proclama a sí mismo líder de la Iglesia de Inglaterra. Enrique dijo: decido no estar casado con Catalina. Se divorcia de su esposa católica, se casa con Anna Bolena y se hace líder de la Iglesia. Puede deshacerse de sacerdotes católicos, de la gente que no siga su particular fe, la fe de la Iglesia anglicana, y como resultado acaba con la Iglesia católica en Inglaterra por un tiempo. Hizo pedazos el reino al separarse de Roma. Hay guerras por la religión en Inglaterra. Las hay también entre Francia e Inglaterra, pues Francia es más leal al Papa e Inglaterra es más leal a Enrique. Todo el panorama religioso está en guerra. Enrique VIII se hace con la riqueza de la Iglesia. Como jefe de la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII se adueña de las propiedades de la Iglesia Católica. Empieza a cerrar las iglesias. Coge el dinero para él. Disuelve monasterios y conventos, despojando a 12.000 monjes, monjas y sacerdotes de sus casas y bienes. Era desconcertante en cuanto a la religión. Enrique VIII tenía las alianzas y las riquezas suficientes como para ignorar al Papa. Para poder decir: no, me da igual que pongas a todo mi país en tu interdicto, que los excomulgues, me da igual.
Básicamente, eliminó la autoridad del papado y al menos al principio dejó todo lo demás. Simplemente fundó una nueva iglesia con otro jefe. Y ese puesto es lo que a él le interesaba. Estaba al mando. A pesar de las revoluciones espirituales y los monarcas ávidos de poder, el antes todopoderoso Papa ve el poder de la oficina papal menguado por primera vez en casi 800 años. A mediados del siglo XVI, parece que el reinado de la Iglesia Católica está llegando a su fin. Al final del pontificado de Clemente VII en 1534, la antaño poderosa Iglesia Católica se está fragmentando. El nuevo Papa, Pablo III, hereda un papado lleno de incertidumbre. Cuando la Iglesia parece estar en serios problemas, aparece un abanderado que se hace llamar Ignacio. Ignacio de Loyola. Se trataba de un grupo de estudiantes franceses, españoles y portugueses de la Universidad de París. Seguían a Ignacio. En la Universidad de París, Ignacio y sus seguidores comenzaron una nueva forma de rezo basada en la meditación. Anteriormente, el rezo católico consistía en recitar algo fijado, pero Ignacio promueve una práctica más personalizada. Desarrolló una forma de rezo y de concentración que era muy atractiva para esos jóvenes. Así que todos juntos tomaron los votos. Llamaron a la sociedad la Compañía de Jesús. Se conocen como los jesuitas. Como Martín Lutero, Ignacio cree que todo hombre, no solo los clérigos, deben tener una relación individual con Dios. Pero, a diferencia de Martín Lutero, ellos no plantean una amenaza directa a la Iglesia. Tenía mucho en común con Lutero. Ignacio era un hombre que no solo creía en que existiese una relación directa con Dios, sino que la creía esencial para que el alma creciese. Creo que dividimos a los católicos y a los protestantes durante la Reforma como los católicos necesitan un intermediario y los protestantes dicen, no, puedes hablar directamente con Dios. Ignacio era un católico que creía en una relación directa con Dios. Era una de las experiencias más importantes que podían atraer a la Iglesia. Empezaron intentando rehabilitar a las mujeres, a las prostitutas. Les preocupaban mucho los pobres. Al final fueron a Roma con esta nueva idea de crear una nueva orden y se pusieron a disposición del Papa. Ignacio le presenta las ideas jesuitas al Papa Pablo III como un proyecto de reforma católica. Pero en 1540, pocos han desafiado a la Iglesia católica y han conservado la gracia del Papa. La jerarquía de la Iglesia se ve amenazada. Esto era algo desconocido, era una nueva amenaza. A pesar de que Lutero fuese condenado, dentro de la Iglesia se reconocía que sí, que había que hacer algunas reformas. El Papa les dio permiso para ser una orden religiosa. En un giro inesperado, el Papa Pablo III respalda el desafío de Ignacio a la Iglesia. Que la orden jesuita florezca dentro del catolicismo. Ignacio sabía cómo funcionaba la política en el Vaticano. La Compañía siempre ha apreciado su independencia y por eso, para protegerla, hablan de su lealtad hacia el Papa. Son la orden religiosa más grande del catolicismo. Los jesuitas se hacen un nombre al cambiar su enfoque hacia la educación universal.
Los jesuitas se centran en una educación para todas las clases sociales. Proporcionaban una educación de calidad y la gente corría a recibir esa educación. Eso fue lo que difundió de nuevo la fe católica en áreas donde el protestantismo ganaba terreno. Ignacio vivirá 16 años más. Y durante ese periodo, los jesuitas se multiplicaron. Acogieron a más y a más gente. Empezaron a dispersarse hacia el Nuevo Mundo, hacia Japón, India y otros lugares. Inspirado por los jesuitas, el Papa Pablo III llama a la unidad católica contra el movimiento en auge del protestantismo. Hay una confusión tremenda en la Iglesia. Así que llega la hora en la que la Iglesia tiene que rehacerse. Pero ¿cómo se rehace la Iglesia? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen para unirla? En 1545, el Papa convoca el Concilio de Trento para reexaminar la institución católica. Se produce la Contrarreforma. Se convoca un concilio para empezar a hacer reformas en la Iglesia que se creían convenientes para mantenerla unida y para hacer retroceder al luteranismo y otros movimientos reformistas. Pablo III es un gran papa reformista. Hizo una serie de grandes nombramientos en el cardenalato. Y esos hombres fueron los líderes de la renovación del catolicismo a mediados del siglo XVI. Y son sus hombres. Empieza la transformación. En 1567 se prohíbe la venta de indulgencias. Una cultura de cambio y de crecimiento se abre paso en la Iglesia, preparando el camino para el primer papa jesuita y quizá el mayor reformista de la era moderna, el Papa Francisco. Casi 600 años después de la reforma que se inició en Europa, el Papa Francisco se convierte en el primer papa jesuita. Un líder que llama a los cristianos a ser emisarios de esperanza. Nunca pensarías en un jesuita como papa. Desde el principio, la Compañía de Jesús se opone a que ningún miembro de ella se convierta en papa. Se supone que no deben buscar beneficios eclesiásticos, no deben querer ser obispos, cardenales o cosas así. ¿Por qué ahora, por primera vez, tenemos un papa jesuita? La elección sin precedentes de un papa jesuita da un verdadero cambio a una institución de 2000 años de antigüedad. El Papa Francisco se posiciona como líder de la Iglesia Católica, del papado y también como líder moral. Los jesuitas fueron los grandes triunfadores de la Reforma católica. Los jesuitas son muy abiertos. Entienden que una cuestión tiene varios ángulos. Tienden a ser más tolerantes en sus juicios morales. Tienden a apoyar más. Así que tener un papa jesuita es algo interesante. Es como si la compañía hubiese enviado a alguien al rescate. La Iglesia tenía problemas, así que enviaron a uno de los suyos. La elección del Papa Francisco en 2013 se produjo en un momento turbulento para el catolicismo. El Vaticano estaba bajo escrutinio por escándalos sexuales y financieros, y la asistencia a la Iglesia y a los seminarios estaba decayendo en todo el mundo. Los cambios se producen de forma distinta en la Iglesia católica. Nunca suceden de forma directa. Se cambia el énfasis, se deja de prestar atención a otras cosas y se cambia el enfoque. El Papa Francisco me pidió que aceptase este trabajo en cultura hace 1 año y medio y me dijo qué quería que hiciese. El Papa Francisco me dijo, mira, nuestro mundo está cambiando. Están surgiendo cosas con el potencial de cambiar drásticamente el futuro. Me dijo, quiero que salgas, quiero que conozcas a esa gente que está forjando el futuro del mundo. Los cambios que empezaron en la Reforma son parte del tejido moderno del cristianismo.
Más de 900 millones de protestantes de todo el mundo pueden encontrar el origen de sus raíces espirituales en la revolución que comenzó en el siglo XVI. Que la cristiandad se dividiese fue una tragedia, pero también fue lo que creó la necesidad de una contrarreforma. Después de 2000 años de amenazas, transformaciones y revoluciones, el Papa sigue teniendo 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. La capacidad de la Iglesia Católica para aceptar los cambios ha sido la pieza clave para mantener su relevancia. Las reformas ayudaron a renovar el papado y la Iglesia en general. Podemos ver cómo el papado ha cambiado y cómo se adapta a los tiempos que vivimos. Hubo un tiempo en el que la ciencia era mala y terrible, pero el Papa Francisco ha hablado de cosas como la homosexualidad o el medio ambiente de una forma que jamás se había hecho. Estamos en una época en la que el Papa Francisco puede decir: el cambio climático es real, hay que cuidar el planeta. Creo que eso es ver el papado como algo que debe evolucionar con el tiempo, no solo en términos de fe, sino en relación al mundo en el que vivimos. Desde que existe la Iglesia, el mundo a su alrededor cambia constantemente. Sin embargo, tras siglos de cambios y desafíos, el Papa sigue siendo uno de los hombres más poderosos del mundo.